según la historia, mi papá dice que veníamos desplazados de la Victoria a Caldas. Llegamos a Puerto Triunfo, yo venía muy pequeña, no recuerdo. Pero mi papá cuenta que él llegó a Puerto Triunfo porque el desplazamiento en ese entonces no era guerrilla y no se llamaba que es que la chusma, entonces era la guerra entre liberales y conservadores. Entonces mi papá era conservador, él estaba en una parte donde era muy liberal y tuvo que salir de la noche a la mañana con la ropita nomás. Él cuenta que llegamos acá a Puerto Triunfo. En ese entonces esto era aquí un monte, llegó a una finquita que se llamaba La Gloria. Todavía no había ferrocarril. A los años comenzó el ferrocarril. Entonces ya la gentecita comenzó a coger lotecitos para el ranchito. Entonces mi papá cogió un lotecito, hizo un ranchito en Rivera de la Carrilera. Y ese en el que hoy estamos. Aquí el transporte para llegar aquí, como no había autopista, era por lancha, por el río. Y el tren, en ese entonces había el tren que se llamaba el Palito, el Antioqueño, el Autoferro, el tren de lujo. Y el otro era de carga que se llamaba la local. En la local transportaban los alimentos. Y para uno ir a la Dorada, uno se iba por lancha. En Dorada se iba a mercar, a traer las cositas. De toda hora en el mercadito uno llegaba a Puerto Triunfo. En Puerto Triunfo había en ese entonces era como una tienda llamada Fomento. Supuestamente eso era del gobierno. Y allá era donde uno mercaba. Recuerdo que mi papá decía, vamos para Fomento a comprar la comidita. No, pues esto era un monte. Y uno para ir a Medellín pues se iba por tren. Uno se iba a la hora y ahí cogía el tren que iba para Medellín. El que tenía plática pues iba en el tren de lujo que valía mucha plática. Y los que no teníamos, uno se iba en tren, llegaba hasta Cisneros, no recuerdo muy bien porque casi nunca llegué a ir. Uno andaba a pie, por carrilera o una trocha que había. Después al tiempo mi papá consiguió un caballito y ya no íbamos en el caballito, porque mi papá colocó una tiendita y él compraba la gaseosita, el pancito para vender en la tiendita. Y uno movilizaba, era a pie, por la carrilera o por la carretera. No era carretera para ir a Puerto Triunfo, se iba por la carrilera a pie o se iba por la trochita, una trochita de beso. La primera iglesia que conocí es la que hay aún. Cuando eso existía el Padre Henao, que recuerdo mucho, mi papá era oficial de construcción, mi papá era el que mantenía haciendo los trabajos a él, pues era muy allegado al padre. Entonces era el que le iba a hacer los trajitos a la casa a curar. Los fines de semana pues eran normalitos, como mi papá era peluquero, le llegaba mucha gentecita a peluquear. Mi papá en ese entonces era el que hacía, no había funeraria ni nada, mi papá era el que hacía los ataúditos de maderita, como él era carpintero. Entonces a él lo buscaban para que hiciera los ataúdes. No, pues recuerdo el cementerio, era esa donde era hoy en día el colegio, era el cementerio, pero era solamente en tierra, no había bóvedas ni nada. Pues toda la gente lo enterraban ahí en tierra. Mi papá me cuenta que ahí quedó la mamá de mi papá, porque eso alcanzó a traer a la mamá de él, ya nosotros nomás. Y ya mi mamá, la abuelita se murió y ya mi papá quedó solito con nosotros por aquí. La gente de Santiago del Río siempre ha vivido de la ganadería, luego de limoncitos, ya comenzaron la gente a coger limón. Eso se sobrevivía de las fincas y de los limones. Mi papá pues vivía de la peluquería y la carpintería. Mi papá era el que hacía las cositas de madera por ahí, que peluqueaba, la gente trasculaba. El Puente de La Paz comenzó a hacer la carretera. Vinieron los gringos en ese entonces a hacer la carretera. Pues en ese entonces yo estaba muy niña todavía, uno no sabía qué era. Y a uno pues no lo dejaban salir para ninguna parte de esa. Uno ya que estaban en la carretera y que había mucho maquinaria, porque uno veía pues haciendo, cuando hicieron ese túnel, haciendo el terraplén, muchas máquinas cargando mucha tierra. Y ahí ya comenzó a formarse Doradal. Doradal al pasar era una finca, era una tierra muy grande. Entonces ya la gente, al pasar la carretera, ya la gente comenzó a invadir las tierritas. Y así se formó Doradal.